Buenas noches, ¿cómo están? Una nueva Argentina con toda la incertidumbre, con toda la novedad, digamos, mucha gente que se va entusiasmando, otra gente que todavía mantiene recelo, pero indudablemente una nueva Argentina. Todos los que estamos interesados en el tema político, público, son momentos para ir mirando con mucha atención, porque bueno, aquí estamos ante un precandidato a presidente, ahora presidente como Milei, que ha dicho que va a dar todo vueltas pata para arriba, va a reformar el Estado, va a reformar muchas de las cosas que a veces en algún momento de nuestra vida nosotros hemos dicho, pero que siempre decíamos es casi imposible hacerlo en la Argentina. Bueno, ahora hay un señor que dice que lo va a hacer y lo va a hacer todo junto, así que va a haber que seguirlo con mucha atención. En principio una moderada cautela, pero también una moderada expectativa. ¿Carmen? Para mí tenemos una gran oportunidad como argentinos, como cordobeses. Por ejemplo, el tema que hoy vamos a abordar es debate o nuevo rumbo del federalismo. Claramente. Para que nuestra Argentina sea un poco más federal, porque el centralismo, todo ese poder acumulado nos ha resignado a vivir cada vez más en la pobreza a las provincias productivas. Claro, bueno, justamente con el equipo de producción y con Carmen, nos pareció que en el medio de este tembladeral que podemos aportar, como siempre decimos desde Civilitas, y nos pareció que justamente el tema del federalismo es el tema que tenemos que seguir poniendo en la mesa, sobre todo los cordobeses que somos como los representantes del federalismo a nivel Argentina, junto con Santa Fe y alguna otra provincia, para decirle no importa lo que pase, que Argentina sea más federal es una de las grandes soluciones a este país para que no todo se concentre allí en Buenos Aires. Y justo da la casualidad de que unos días antes de la votación, Carmen organizó junto con Civilitas allí en Buenos Aires una muy buena exposición donde hubo realmente gente de primera línea como Diana Mondino, que es actualmente la que está anunciada para ser canciller de Argentina, Osvaldo Giordano, que también está anunciado para ir allí a ANSES. También estaban las otras personas. Estaba Eduardo Riera, que es un representante del norte cordobés, que es el más postergado. Claro, de la sociedad rural de allí de Jesús María. Claro, pero que inclusive es un norte postergado, excluido del norte del país, claro, aun cuando tiene las mismas características. Y también lo tuvimos a nuestro amigo Raúl Armida. Muy bueno. Y a Edgardo Moreno. No, realmente fue un panel espectacular, pero esto no es para hacer un evento lindo. Claro. Es para levantar la voz, poner el dedo en la llaga y empezar a tratar y a trabajar en un tema que sí tiene solución. Claro, bueno, fue un evento tan interesante que en el auditorio, como será, había muy buenos panelistas, pero en el auditorio estaba Horacio Liendo, sí, estaba nuestro especialista en temas impositivos, digamos. O sea, Santiago Sáenz Valiente. Santiago Sáenz Valiente, realmente era muy importante, fue muy interesante. Lo traemos a colación porque a lo largo del programa vamos a ir mostrando distintos los momentos más destacados de distintas exposiciones, y aquí con Carmen vamos a ir mientras tanto recorriendo el federalismo desde aquí, digamos. Allí todas estas exposiciones son del federalismo a nivel nacional, pero nosotros desde Córdoba vamos a poner la lupa en determinados temas que son importantes. ¿Le parece que vamos al primer video, Carmen? Sí, no agotamos el tema del federalismo, esto es una mirada del federalismo fiscal, del bolsillo. Claro, exactamente. Inclusive hoy esta fue la segunda instancia, pero vamos a seguir con otras instancias. Pero vemos el primer video. Esta es la tercera instancia. La tercera instancia. Vamos. A AISA por el sistema Riachuelo, Aguas del Sur y sistema Berazategui es más alto que el correspondiente a toda la región centro, formadas por las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Estas obras públicas, como las de AISA, son esenciales en una concentración urbana que tiene deseconomías de escala, baja productividad laboral, un entorno cerrado a la economía mundial y serios, gravísimos problemas de infraestructura. Cava y la provincia de Buenos Aires en conjunto se llevan el 55% del presupuesto y aún así las necesidades de desarrollo de infraestructura son cada vez mayores. Cerrando la economía del interior y manteniendo la concentración de recursos en el AMBA nos conduce a perpetuar esta enorme distorsión poblacional y económica del país que invalida cualquier programa de desarrollo económico con equilibrio regional. Pero hay otro modelo. Es posible
otro enfoque en la República Argentina. Ustedes ahí ven un mapa del cono sur del continente americano, ¿no es cierto? Y la gran ventaja de Argentina, que estamos en el centro geográfico de ese cono sur del continente americano, lo que le permite a la Argentina movilizar producciones agropecuarias, mineras y energéticas, entre otras, ubicadas en el interior del continente. 5 países del Cono Sur pueden despachar desde su territorio interior las exportaciones a través del sistema de hidrovías de la Cuenca del Plata, con un bajo costo de transporte y transbordar las cargas desde barcazas a buques marítimos. Y en ese sentido, ya que recibimos, por ejemplo, en el nodo portuario agroexportador de Rosario 120 millones de toneladas actualmente y podríamos recibir 180 fácilmente, existe una oportunidad inmensa para Argentina de agregar valor, convirtiendo los granos en biocombustibles, convirtiéndolos en carnes de distinto tipo, elaborando alimentos, brindando servicios tecnológicos para el manejo de stocks, para el manejo de exportación, para los mercados de futuro, trabajando en conjunto con San Pablo, por ejemplo, ¿no es cierto? Sin embargo, lo notable del caso es que la Argentina sigue enredada en conflictos inútiles con los socios del Mercosur y nuestros socios en el cono sur del continente. El último, por cobrar un peaje sobre la hidrovía, que son monedas al lado del valor agregado que puede convertir y desarrollar la Argentina, recibiendo logísticamente más de 100 millones de toneladas todos los años en los distintos puertos del Paraná inferior, o sea, de la vía navegal troncal que Argentina tiene como gran ventaja comparativa geográfica y que ha desaprovechado sistemáticamente a lo largo de los últimos años, enredados en cuestiones como la de Botnia, como la de, por ejemplo, ahora el peaje que se le quiere cobrar a Paraguay. Monedas al lado de lo que se puede lograr en materia de valor agregado si la Argentina realmente aprovecha la ventaja comparativa de estar en el centro geográfico del sistema hidroviario tal vez más importante del mundo. El nodo agroexportador portuario de Rosario hoy compite con Baton Rouge por ser el primero del mundo. Lo perdió hace poco, bueno, era imposible mantenerlo de otra manera. Argentina Federal, un proyecto pendiente se llama esto y la presentación completa está en nuestro canal de YouTube. Raúl Armida, no te canses nunca de levantar estas banderas porque realmente nos hace proyectarnos. No es solamente un reclamo, no es solamente la tarifa del bondi de la que hemos hablado muchas veces aquí, sino que es realmente un planteo estratégico pendiente no porque hay que planificarlo, sino porque, a ver, córranse, déjennos ser, déjennos salir del interior hacia Buenos Aires. Carmen. Bueno, sí, por supuesto, un lujo, porque realmente los argentinos hemos perdido esa visión de largo plazo, mediano plazo, y de alguna manera Raúl Armida siempre tuvo esa mirada a largo plazo, así que es un gusto y una responsabilidad reconocérselo. Aquí tenemos un video ahora de Osvaldo Giordano, que también mete un poquito y justamente nos dice todo esto de que es posible cambiar el esquema actual, que en el Senado no se habla nada porque de alguna manera está implícito, esto no tiene arreglo. Y bueno, sí Osvaldo Giordano nos da algunas pistas. A ver. Las provincias que ponen, digamos, es decir, las cuales los impuestos que pagan los habitantes de esa provincia son más de lo que la nación devuelve, digamos, a esa provincia por las distintas vías. Y ahí uno encuentra algunas cosas que esperaba, obviamente, por ejemplo, Córdoba como una gran perdedora, lo mismo muy parecido a Santa Fe, a algunas provincias de la Patagonia que les pasa lo mismo, que por ahí en valores absolutos las provincias de Patagonia parece como poco, pero en términos relativos es grande porque el tamaño es muy distinto, y una gran perdedora que es también la provincia de Buenos Aires, que por volumen es la más grande.
En términos porcentuales, más o menos, es muy oscilante, digamos, muy amplio el abanico de situaciones, pero más o menos estas provincias de lo que ponen reciben un poco más de la mitad, hasta un 80% de lo que ponen. Es decir, tiene una pérdida grande de recursos y lo que se extrae, lo que le extrae la nación respecto a lo que le devuelve, hay una brecha enorme y como les digo, da algunas cuestiones previsibles y otras que uno intuía, como por ejemplo el enorme esfuerzo, digamos, que hace la provincia de Buenos Aires, que prácticamente por ahí cuando se dice, bueno, la provincia inviable, obviamente, digamos, con semejante discriminación, sobre todo por la ley de coparticipación federal, que bueno, tiene toda una historia de cómo se sancionó a fines de la década de los 80 en una particular situación política y llevó a una pérdida enorme en términos de participación. La contrapartida de esto son provincias que aportan mucho menos de lo que reciben y ahí nuevamente hay cosas previsibles, las provincias más pobres del norte, que fundamentalmente está asociado a lo poco que aportan en términos de impuestos nacionales que pagan, y un gran ganador que es la ciudad de Buenos Aires, donde si bien aporta mucho por la cantidad de impuestos que pagan sus empresas y sus habitantes, es enorme, digamos, el gasto que hace la nación dentro del territorio de la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto es casi el espejo, digamos, de lo que recibe la provincia de Buenos Aires, es decir, la provincia de Buenos Aires pone, la ciudad de Buenos Aires saca. Y sabemos, bueno, ahí los límites son bastante difusos, con lo cual casi ahí hay una unión. Da para mucho más, el documento está publicado en la página de IDESA como para jugar un poco más con los números, como les digo, en términos absolutos, en términos relativos, da para mucho más, pero ¿qué conclusiones uno saca? Bueno, que hay un país, ¿no?, donde hay como decía Raúl, una enorme fragmentación y donde claramente hay una zona central que pone, y una zona del norte que recibe. Lo interesante, y tal vez por ahí uno trata de destacar, es que las provincias pobres del norte, que son las que supuestamente el resto del país debería tener una solidaridad por su atraso relativo, en realidad no es una región tan grande, es decir, representa aproximadamente un cuarto de la población, en términos de PBI es menor, es decir, no debería ser un problema tan grande ser solidario al resto del país con las zonas más pobres. ¿Por qué digo esto? Porque teóricamente tenemos un mecanismo, la coparticipación, para resolver eso, que es un mecanismo que administra una enorme cantidad de recursos y que lo hace muy mal, cuando en realidad necesitaría un mecanismo mucho más quirúrgico, mucho más puntual. No es tanto el problema del atraso que tienen las provincias del norte como para justificar semejante engendro como es toda la coparticipación y todo el laberinto. Bueno, muy bien. Como verán, muy estructural los planteos que se estuvieron haciendo allí. Y Carmen tiene un aporte para hacer respecto a vivienda. Sí, no pudimos hacerlo ese día, pero ahí, para que la gente tome conciencia, la ley de alquileres nos marcó que en Argentina hacen falta 3 millones y medio de viviendas. En estos 4 años últimos, y si el señor director me pasa las placas, acá esto no se ve nada, pero bueno, ahí están toda la información de lo que han recibido en viviendas cada localidad, las otras son un poco más claras, pero en los 4 años de Alberto Fernández hemos tenido 88.000 viviendas. O sea, ustedes piensen, tenemos un déficit de 3 millones. Páseme las otras, por favor, señor director. Ven, 88.442 viviendas, es todo lo que han hecho. Y cuando ustedes desglosan esa placa que no se veía tan bien, lo que llega a Córdoba son 3.000. Esto es muy importante. Estas 66 viviendas son programas de viviendas que han sido hechas de otra forma, no por el Procrear, hay un par de programas más, pero son un puñadito que no resuelven el problema, que nos provocan miles y millones de pesos que van a parar ahí, de asignaciones específicas, y
el Estado Nacional no hace nada. Acá hay 50.000 viviendas, pero, por ejemplo, hay 55 hechas por Cáritas. 55. Necesitamos 3,5 millones y la respuesta es 55. O la casa propia, que vimos letreros, carteles, hicieron 20.000. Claro, sí, y aparte son pésimas, pero lo que les digo es que la excusa de la concentración de fondos es porque van a hacer una respuesta de algún impacto. Y para mí son respuestas de ONG. Bueno, muy bien. Y alguien que realmente nos da orgullo de haberla tenido en este foro, que actualmente se esté moviendo como se está moviendo como canciller, realmente lo está haciendo muy bien. Las 48 horas de una cordobesa que nos tiene que enorgullecer, como es Diana Mondino, hacía estos aportes en este foro sobre federalismo. Hacemos para empezar hoy a resolver los problemas que han estado diciendo. Efectivamente, nuestra Constitución habla solamente de la educación primaria como responsabilidad de las provincias. Sin embargo, a lo largo de los años, hay muchas otras responsabilidades que se han ido otorgando a las provincias. Educación, salud, seguridad y justicia, las 4. E inclusive la educación es, en muchos casos, jardín de infantes, primaria y secundaria. Entonces, a pesar de que no está en la Constitución, tenemos múltiples otras leyes que han transferido o que establecen esas responsabilidades, tanto nacionales como provinciales. Los recursos con los cuales eso se tienen que abastecer tienen lamentablemente una alta volatilidad, por decirlo elegantemente, para no decir que es discrecionalidad de que el ministro de turno, a vos sí y a vos no. ¿Por qué? Porque el automatismo que tenemos en nuestra ley de coparticipación alcanza para un porcentaje menor, porcentaje bajo, no llega al 50% en muchos casos, de los recursos totales que terminan recibiendo las provincias. La asignación esta que se hace discrecionalmente depende de favores políticos mutuos, pero lo que sobre todo impide realizar una buena programación. Por otra parte, cualquiera que sea la programación en cualquiera de estos 4 servicios, no estuvo contemplada cuando se han hecho las respectivas leyes, es decir, bueno, ¿y de dónde van a estar estos recursos? ¿Cuánto van a ser? Se transfieren responsabilidades alguna vez en los años 90 o a principios de los 2000, ese día alcanzaba para que más o menos fuera lo que tenía que ser, pero después ya no. Después se ha ido modificando. En algunos casos, irresponsabilidad de las provincias, de tomar responsabilidades que no podían satisfacer. En otros lados, miserias políticas, en donde se han ido modificando los valores que se reciben. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es establecer un patrón en donde quede claro, independientemente de que sea un porcentaje automático, pero en que quede cuáles son los recursos disponibles para distintas actividades. Si a su vez sí respetáramos la Constitución en lo que son dispuestos directos e indirectos que corresponde que cada una cobre, ahí tendríamos mucha más claridad. Y si eliminaros el principalísimo de los problemas y obstáculos al crecimiento que nos decía Raúl Hermido, que son las malditas retenciones, no dije benditas, dije malditas retenciones, entonces los recursos de la aduana que se coparticipan pasarían a tener una importancia extremadamente menor y no habría estas discusiones que tenemos ahora. Serían, que no se coparticipe. Que no se coparticipe. O sea, perdón, no es que no se coparticipe, que se eliminen las retenciones. Entonces, eliminamos esta discusión de qué cosas sí o no reciben unos u otros y qué porcentajes. Acabamos de tener hace menos de 3 semanas una discusión sobre la reducción del IVA y de impuesto a las ganancias que termina afectando notablemente a las provincias que lo aprobaron. Entonces, ¿después de dónde van a salir esos recursos? Y tenemos una situación adicional a toda esta en donde las provincias no saben qué recursos van a tener, dependen de impuestos que total lo paga el otro de enfrente y un gobierno que prefiere, el gobierno nacional que prefiere tener este dominio sobre las provincias para decidir qué porcentajes o qué montos o qué ATN, los adelantos transitorios de la nación, va a enviar en cada caso para poder negociar políticamente. Ese es un punto con respecto a la recaudación y a la distribución de los ingresos. Tenemos otro punto que es muy diferente, y ahí me voy a basar en lo que decías, de todas las necesidades de infraestructura que hay. A lo largo de los años hemos abandonado una práctica muy simple, que yo nombraré con nombres de hace 50, 60 años, así que los chicos jóvenes van a descubrir algo que no se imaginan que puede existir, que es, por ejemplo, la sociedad de fomento o la cooperativa, en donde el asfalto, la luz, la cloaca, el tanque, era hecho por la pequeña comunidad, 5 cuadras, 20 cuadras, 50 cuadras. De hecho, hoy tenemos esa forma de funcionar que es extremadamente eficiente en los famosos countries o desarrollos.
Sin embargo, en la gente más humilde no tienen esa posibilidad de hacer algo que sería muchísimo más barato. Hoy, si ustedes sacan la cuenta de que un kilómetro de autopista valga, pónganle $1.000.000. Por lo tanto, una cuadra, 100 metros, valdría $100.000, pero de autopista. Yo les estoy diciendo, bueno, simplemente una calle. Asfalto, cordón, cuneta, cloaca e iluminación. $100.000. Compro. Ok, $200.000. $300.000 por cuadra, y estoy siendo exageradísima. Bueno, ustedes piensen que hay mínimo 20 casas por cuadra, 10 de este lado, 10 de este otro, ¿no? Entonces, esa gente con un crédito podría estar pagando y pagaría la totalidad de eso. Pongamos, con $100.000 tengo una cuenta hecha fácil porque 100 es más fácil, pero 100 dividido 20 te da una cifra en donde vos tendrías que pagar $5.000 a lo largo de 10 años, 5 años. Tenés que pagar $1.000, esos $1.000 que tenés que pagar por mes son $80. ¿Cuánto te cuesta un camión atmosférico? ¿Cuánto te cuesta no poder salir con el auto? ¿Cuánto te cuesta no tener iluminación? ¿Cuánto te cuesta que a un chico te lo maten en la calle porque vienen a buscar un celular? Bueno, qué interesante que además estemos todos animándonos a decir cosas políticamente incorrectas y que se venga toda una nueva era. En ese marco aporto mi reflexión para luego, nos quedan 2 videos de presentaciones que se hicieron allí. Quiero ir un poquito porque por ahora federalismo es igual a reclamo, así estamos constituidos, digamos. Pero en algún momento, y sobre todo los cordobeses, tenemos que discutir qué significa para nosotros ser cordobeses, que no sea solamente reclamo al puerto. Y allí me parece que hay toda una tarea que con Carmen hemos decidido que vamos a ir en profundidad en estos años, porque se podría decir que lo que Córdoba es hoy, que de alguna manera tenemos un cierto orgullo los cordobeses, pero es producto de lo que hicieron personas hace 100, 200 años. Se podría decir que la historia de Córdoba es 2/3, es gente con espíritu religioso, los jesuitas, los dominicanos, los que crearon los colegios, los lugares de fomento, los hospitales, hasta los registros, digamos, las parroquias. O sea, Córdoba, hasta la Universidad Católica, le diría que es de las últimas creaciones. Después, por supuesto, vino gente con mucho espíritu industrial y se crearon los Arcor y los AGD y la fábrica militar de aviones y los Renault y demás. Y bueno, y hasta los clubes de fútbol que ahora estamos disfrutando, es gente que, un Lawson que se puso en esos 90 años, creó talleres. O sea, estamos como viviendo mucho fuego encendido de lo que era el proyecto Córdoba, la universidad, lo que era el proyecto Córdoba de hace 100 años, los que inventaron los diques de Córdoba, el proyecto turístico de Córdoba que tanto nos enorgullece, son personas que hace 100 años hicieron los hoteles sindicales, los hoteles en el medio de la sierra. O sea, el presente de Córdoba es fruto de un pasado muy glorioso. Y la pregunta que tenemos que hacernos los cordobeses es, hacia el futuro, dentro de 30 o 40 años, ¿qué estamos forjando? ¿Qué estamos forjando como proyecto común, digamos? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Por supuesto, hay algunos atismos, biocombustible en un lugar, gente que está desarrollando algo de tecnología, gente que está desarrollando, pero se podría decir que son atisbos tímidos comparado con lo que Córdoba podría hacer. Van a ver que en los próximos programas le vamos a estar dando un poco de énfasis, de esmero con Carmen a lo que es el futuro de Córdoba. ¿Cuál es el proyecto de futuro de Córdoba que no sea solamente reclamo ni tampoco cordobesismo para la tribuna? Lo profundo, lo que está allí en la base que podamos recrear y proyectar. Tenemos un video también que estuvo presente Edgardo Moreno, y es interesante porque fue el único que no habló de fondos, pero muy incisivo. A verlo. Me quedo con algo que dijo Carmen. Dice, qué extraño esto de que generamos riqueza para crear pobreza. Lo dijiste así, Carmen, ¿no? Ese algoritmo te hace ruido, ¿no? Hay algo que es disfuncional en eso. Y me quedé pensando si eso es una disfuncionalidad del sistema político o hay cosas en el sistema político que están articuladas para que resulte así. Me parece, yo me inclino a pensar, como periodista generalmente mal pensado, que están organizadas para que sean así. Que no es un accidente que generamos riqueza y creamos pobreza, sino que hay toda una ingeniería del sistema político que está diseñada para que el resultado del algoritmo sea ese que tanto le extraña a Carmen. De modo que si el país quiere ingresar en un periodo de cambio, y lo va a tener que hacer, en un periodo de reformas profundas,
Yo no sé si las luces me permiten ver bien, pero ¿está el doctor Liendo ahí al fondo? Sí, está. Un halago que esté. Quiero utilizar una... Cuando lo veía, pensaba, quiero utilizar una fórmula. Va a ser necesaria una ingeniería Liendo, que es económica para un proceso de reformas, que es económica, que es jurídica y que es política, integral, si realmente se quiere ingresar en un periodo de reformas profundas, sustentables de largo plazo. Esto fue, creo que la última vez que el país lo experimentó fue en ese periodo, en el periodo de la convertibilidad. Si realmente queremos volver a intentarlo, vamos a tener que articularlo. Y yo sugiero, y con esto termino, 5 líneas de exploración desde la política de cosas que deberían ingresar en la mesa del diálogo, en la mesa de arena del análisis, junto con el federalismo fiscal, porque si no, el algoritmo de generar riqueza para construir pobreza no se va a deconstruir. Nosotros tenemos un régimen electoral que está pensado para que los resultados funcionen así, que está pensado para que el voto termine validando una estructura opositora al cambio, reactiva al cambio, refractaria al cambio. Si vemos el sistema electoral nacional, estamos en esta situación de incertidumbre porque se nos ocurrió hacer un sistema electoral de triple vuelta, único, ¿no? Yo digo de triple vuelta porque son 2 vueltas las que plantea el sistema de balotaje, que además es un sistema de balotaje bastante sui generis, el de la Constitución del 94, no es del 50+1, sino esto que... muy a la Argentina, ¿no? Además le agregamos las primarias, que fueron una suerte de estatalización de los problemas de los partidos políticos que no podían resolver, como organización de la sociedad civil, la selección de una oferta electoral competitiva, y no tuvieron mejor solución que entregarle al Estado la organización de ese proceso. Y va más allá de la cuestión del costo. Si vemos la eficiencia que eso tuvo a lo largo de las elecciones nacionales de la Argentina, vamos a ver que en muchos casos fueron disfuncionales y que algunos de los peores momentos los hemos pasado a raíz de la alta provisión de incertidumbre que las primarias, tal como están organizadas, las PASO, produjeron. Pero eso en el orden federal. Si nosotros vemos el orden completo, los niveles subnacionales y municipales, hemos tenido un año de elecciones permanentes. Hay una progresión al infinito de las elecciones, un altísimo nivel de discrecionalidad en la fijación de las fechas de las elecciones, lo cual no solo que es escasamente democrático, sino que también genera, digamos, una disrupción del funcionamiento de gestión del Estado. Bueno, muy bien, nos quedó un video que lo vamos a pasar en otro momento, fue muy interesante. Les comento que la senadora Carmen Álvarez va a rendir cuentas de lo que viene haciendo en estos 2 años de trabajo en un balance y plan 2024-2027 el próximo lunes, 4 de diciembre, ahí en el Hotel Quinto Centenario de 9:30 a 11:30, por si acaso se quieren acercar y ver qué están haciendo sus representantes. Carmen, ¿no hay más tiempo? Nada más, nos vemos. Nos vemos el miércoles que viene, adiós.